La replicación comienza con la apertura de las dobles hélices de ADN por una enzima denominada helicasa usando ATP. Esto es necesario para que ambas cadenas sean utilizadas como molde de la síntesis. Las SSBP, proteínas de unión de la cadena simple de ADN, evitan que las mismas se vuelvan a enrollar. En la cadena molde de dirección 3'-5', la ADN polimerasa puede agregar nucleótidos en dirección 5'-3' sin inconvenientes. Sin embargo, la hebra molde de dirección 5'-3' no puede replicarse en forma continua. Por eso se la llama retardada. Esto es porque la polimerasa sintetiza en sentido contrario, 5'-3'. Es necesario que se abra la horquilla para comenzar a replicarse a partir de los primers que sintetiza una primasa. A partir de ellos, la ADN polimerasa 3 sintetiza fragmentos de ADN denominados de Okazaki, hasta encontrarse con el primer de ARN siguiente. Luego, la ADN polimerasa 1 remueve el primer de ARN y agrega ADN en su reemplazo. El eje de azúcar fosfato es luego sellado por la ligasa. Para concluir, se muestra toda la horquilla de replicación a modo de síntesis. In a replication fork, two DNA polymerases collaborate to copy the leading strand template and the lagging strand template DNA. In this picture, the DNA polymerase that produces the lagging strand has just finished an Okazaki fragment. The clamp that keeps the lower DNA polymerase attached to the lagging strand dissociates, and the DNA polymerase temporarily releases the lagging strand template DNA. As the DNA helicase continues to unwind the parental DNA, the primase becomes activated and synthesizes a short RNA primer on the growing lagging strand. The DNA polymerase binds to the DNA again and becomes locked in by the clamp. The polymerase uses the RNA primer to begin a short copy of the lagging strand template DNA. The polymerase stalls when it reaches the RNA primer of the preceding Okazaki fragment, and the entire cycle repeats. En la replicación del DNA, ambas cadenas de la doble hélice parental actúan como moldes para la formación de las nuevas cadenas. El proceso de copia tiene lugar en una estructura denominada horquilla de replicación, donde las nuevas moléculas de DNA son sintetizadas por un complejo multienzimático. En la imagen vemos cómo la doble hélice parental entra en el complejo desde el margen izquierdo. Una de las nuevas cadenas aparece en la parte superior y la otra aparece en la parte inferior. El primer paso en la replicación del DNA es la separación de las dos cadenas molde por un enzima denominado helicasa. Esta enzima obliga a la doble hélice parental a desenrollarse girando sobre su eje. Las cadenas así separadas son denominadas 3' y 5', que se diferencian en la dirección en la que los nucleótidos componentes son añadidos a la cadena en crecimiento. La cadena 3' es recorrida por una DNA polimerasa del complejo, que la usa como molde para la síntesis continua de una de las nuevas cadenas, la llamada hebra conductora. La copia de la cadena 5', con dirección opuesta a la anterior, pone en juego un mecanismo de copia sensiblemente más complejo. Aquí la síntesis se realiza en forma de fragmentos cortos de DNA denominados fragmentos de Okazaki.
cuya síntesis progresa en dirección opuesta a la del avance de la horquilla. De ello se encarga una segunda molécula de polimerasa del complejo. Cuando un fragmento se completa, el tramo finalizado se libera y un nuevo lazo de la cadena molde es situado para la síntesis de un nuevo fragmento. La cadena de DNA así sintetizada se denomina hebra rezagada. En este sofisticado mecanismo, numerosos componentes actúan de manera coordinada para evitar errores. Los tramos de cadena simple que van a ser copiados son protegidos por proteínas SSB. En algunas células pueden coexistir múltiples fragmentos de Okazaki. La realidad, a nivel molecular, es muy diferente de los modelos simplificados con los que habitualmente se representa la replicación del DNA.